Excelente día para todos. Bueno, estamos una vez más para alabar y glorificar el nombre del Señor. Bienvenidos a esta reunión virtual en la cual podemos unirnos en alabanza, en adoración al Señor y una vez más poder escuchar el consejo de su palabra. Hoy quiero leer una porción de la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios que debemos de tomar como hijos de Él. Y dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, verso 11. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una realidad la guerra espiritual que libra cada cristiano y por eso nos invita a tomar toda la armadura de Dios. Pero dice en el verso 18 que nuestra guerra, nuestra lucha se va a hacer orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros tenemos que saber que estamos en una lucha, pero también que tenemos un terreno en el cual pelear y ese terreno es la oración. Así es de que gracias a Dios que tenemos la bendición de orar y en esta libertad de orar, de acercarnos al trono de la gracia, vamos a poner en sus manos este servicio. Padre, gracias que nos das la bendición de vivir hoy, no solamente de vivir, sino también de alabarte y de ser edificados por tu palabra. Señor, te rogamos que tu presencia esté haciendo cambios en nuestra vida, esté trayéndonos a nosotros también alimento espiritual y podamos seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es poder.
presentado en majestad, brillando con la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Todos cantamos santo, 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 santo.
Hoy vamos a meditar sobre una parábola que está en el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 24 al 29. San Mateo, capítulo 13, del verso 24 al 29, y dice de la siguiente manera. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. El título de mi mensaje hoy es, y los hombres se durmieron. Esta parábola nos enseña mucho a vivir una vida velando, estando alerta, estando despiertos, porque la situación que estamos viviendo en nuestro mundo es difícil y hay un dicho que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y otros han dicho que camarón que se duerme amanece en un cóctel, es decir, siempre habrá una repercusión cuando nos quedamos dormidos. Y en esta parábola dice la palabra de Dios, pero mientras dormían los hombres, mientras dormían, cuando uno se duerme, uno descuida. Y lamentablemente hemos descuidado algunas áreas de nuestra vida porque nos hemos quedado dormidos. Y de eso quiero poner el énfasis hoy, pero quiero que miremos primeramente que nosotros tenemos siempre la buena intención, tenemos el deseo de sembrar buena semilla. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La buena semilla la queremos sembrar siempre, queremos que nuestra buena semilla lleve buen fruto, y nuestro campo, y yo quiero que lo llevemos a otras dimensiones. Por ejemplo, el campo puede ser mi familia, el campo puede ser mi matrimonio, el campo puede ser mi negocio, el campo puede ser mis amistades, no sé, pero en cada campo nosotros queremos siempre sembrar buena semilla. Pero ¿qué pasó después de que se sembró buena semilla? Dice que los hombres se durmieron, y mientras dormían vino un enemigo. Y dice la palabra de Dios que nuestro enemigo se llama el diablo. Dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Es decir, no te quedes dormido, tienes que velar, porque Satanás no duerme. Satanás está tratando de sorprendernos, y aquí se le conoce como nuestro adversario. El enemigo número uno del ser humano es el diablo. Y el diablo está, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre va a estar buscando hacernos daño, porque dice la Biblia que Satanás, el ladrón, no viene sino para matar, hurtar y destruir. El enemigo nada más viene a eso, a la vida del ser humano. Y lamentablemente muchos hemos sufrido experiencias donde el diablo ha ganado ventaja en alguna área de nuestras vidas. Y nosotros primero tenemos que detectar que hay alguien buscando sembrar mala semilla en medio de la buena semilla que nosotros hemos tratado de sembrar. Y lo que sembró el enemigo, lo que sembró o el diablo, podemos decirlo así, fue cizaña. ¿Qué es la cizaña? La cizaña literalmente es una planta que dice que
cuyos granos contienen un principio tóxico. Hoy en día podemos oír mucho la palabra tóxico en la relación matrimonial, por ejemplo, hombres tóxicos, mujeres tóxicas, pero también en las amistades hay amistades tóxicas, es decir, que tratan de hacer un daño. La cizaña metafóricamente quiere decir una cosa o una persona que busca dañar, estropear o perjudicar a las personas con las que estén o con las que conviven. Fíjense cómo la cizaña no es otra cosa más que alguien que busca dañar. Y bueno, nosotros podemos ver que hay cosas que nos dañan y aunque nosotros sembremos buena semilla, nuestro adversario va a usar personas que buscan dañarnos. Dice 1 Corintios capítulo 15 verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, esa buena semilla que usted sembró en sus hijos, que usted sembró en su esposa, que usted sembró en sus amigos, dice que la pueden cambiar una mala conversación. Tenemos que mirar y cuidar nuestras amistades, tenemos que mirar y cuidar con quién hablamos. Recuerden que cuando Eva habló con la serpiente, que era el diablo, entonces ella se desvió del propósito que Dios había puesto en ella. Tenemos que cuidar nuestras conversaciones, con quién hablamos, a quién escuchamos, a quién oímos, para que sepamos si estas conversaciones pueden corromper, pueden descomponer esa buena semilla, esas buenas costumbres a las que estamos acostumbrados. Dice la palabra de Dios que cuando los hombres se durmieron, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Muchas veces nosotros no nos explicamos por qué un hijo nuestro se vuelve rebelde. Un hijo nuestro cae en vicios. Un hijo nuestro agarra malas costumbres. Y decimos, ¿por qué si no fue lo que yo le enseñé? ¿Por qué si no fue la semilla que yo le di? Pues porque un enemigo vino y sembró mala semilla. A veces en el matrimonio, a veces no entendemos por qué hay infidelidad, por qué hay problemas en los matrimonios, por qué hay pleitos continuos. Y a veces no entendemos que vino un enemigo y sembró cizaña. Y esa cizaña hizo que se separaran las familias, que se destruyeran los matrimonios, que sucedieran cosas que no estábamos nosotros esperando. Porque decimos, pues yo lo amé, yo le di todo, yo puse todo de mi parte para que funcionara y no está funcionando. Porque tenemos un enemigo que cuando aparece la cizaña, cuando aparece el fruto que no esperábamos, nos damos cuenta que alguien sembró cizaña. Dice que vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? La gente piensa, pues ¿por qué te salió mal este hijo? ¿Por qué no prosperaste en el matrimonio? ¿No hiciste tú, no sembraste buena semilla? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde aprendieron esas malas costumbres? ¿De dónde aprendieron a ser rebeldes? ¿De dónde aprendieron a tomar vicios? Entonces dice que él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Entonces tenemos ese riesgo nosotros en esta tierra. Si nos dormimos, podremos sufrir las consecuencias. Si descuidamos las situaciones en las que nos involucramos, entonces podríamos sufrir consecuencias. Y quiero compartirles 3 maneras de permanecer despiertos. 3 maneras de permanecer despiertos. Dice la palabra de Dios, primeramente, que tenemos que saber que debemos echar mano de la oración para permanecer despiertos. Dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad.
en oración. Tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestro matrimonio, tenemos que orar por nuestro negocio, tenemos que orar por nuestros amigos para que el diablo no venga y siembre cizaña, siembre mala semilla, siembre cosas que pudieran dañarnos, cosas tóxicas que pudieran perjudicarnos a la larga. La oración es muy importante. Dice la Biblia que Jesús les dijo a sus discípulos en el libro de San Mateo capítulo 26 verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Tenemos que estar despiertos para no dar lugar a la carne. Todos quisiéramos hacer cosas buenas porque nuestro espíritu está dispuesto. Todos queremos buscar a Dios porque nuestro espíritu está dispuesto. Todos queremos asistir al templo, todos queremos hacer la obra de Dios, pero nuestra carne es débil. Y para que no nos gane la cizaña en cuanto a nuestra carne, nosotros tenemos que velar, porque podemos ser tentados y darle lugar a la carne. Nosotros tenemos entonces que velar en oración. Dice la palabra de Dios que una ocasión Jesús invitó a sus discípulos a orar en el libro de San Mateo capítulo 26 verso 38. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y en el verso 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Cómo está usted en su vida de oración? ¿Cómo estoy yo en la vida de oración? Tengo que hacer un análisis, tengo que hacer un examen para ver si estoy orando lo suficiente para permanecer velando, despierto, vigilando por mi familia, vigilando por mi matrimonio, vigilando por mi negocio, vigilando por mis amistades. Es decir, cualquier campo en el que yo siembre una buena semilla, necesito vigilarla, y la primera manera es hacerlo en oración. La segunda manera de permanecer despiertos es amonestando. Dice el libro de los Hechos capítulo 20 verso 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿A qué me refiero cuando hablamos de que debemos estar amonestando? La palabra amonestar es advirtiendo, llamando la atención. Hemos hablado en otras ocasiones en el ámbito deportivo que en el fútbol hay una tarjeta de amonestación que es la tarjeta amarilla. Y la tarjeta amarilla sirve para indicarle al jugador que cometió una falta y en la próxima falta puede ser eliminado, puede ser sacado del partido. Entonces la tarjeta amarilla es una amonestación, y a veces nosotros no amonestamos a nuestros hijos, no amonestamos a nuestra esposa o nuestro esposo, pues si es usted una dama, no amonestamos a nuestros amigos de que se cuiden, de no andar haciendo tal o cual cosa, es decir, no hablamos. Y en otras palabras, tampoco estorbamos a que cometan un pecado, una falta delante de Dios. Hay un caso en la Biblia, bueno, el caso que acabamos de leer es el apóstol Pablo amonestando a la iglesia de peligros que había. Él les dijo en esta porción, si usted lee el contexto, le está diciendo, porque yo sé que después de mi partida se introducirán falsos maestros que pervertirán a la iglesia, habrá aún de adentro gente tóxica, gente que quiera sembrar otra doctrina, porque hay gente que nada más está criticando a los demás. Esto es una señal de que está haciendo cizaña, que está poniendo duda en medio del pueblo cuando se predica la palabra, poniendo en tela de duda la palabra que predica el pastor o la gente que nos enseña, nuestros maestros. Esta persona es una persona tóxica. Nosotros tenemos que amonestar entonces de todo lo que puede venir como para advertirles, pero el caso que yo les quiero mencionar
es el caso de Elí, el sacerdote Elí, que dice que tenía hijos que no habían conocido a Dios. Y cuando Dios levantó a Samuel, le dijo algo muy importante en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, oía, inclusive en el contexto también dice que les decía, hijos, no es buena la fama que yo oigo de ustedes, no es bueno lo que yo oigo, pero no les estorbaba. Y hoy en día vivimos el mismo cuadro, o vemos a nuestros hijos que cometen algún pecado y no los estorbamos, no les decimos, está mal lo que estás haciendo, no le agrada a Dios. Y hasta llegamos a decir, pues es su vida. Sí, pero es nuestra responsabilidad amonestarlos. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros amonestamos podemos librar de muerte un alma. Hay una responsabilidad bíblica de amonestar a los justos y a los injustos. Cuando a los justos cometen un pecado y uno no les dice nada, entonces pueden irse al castigo eterno. Cuando los impíos están cometiendo algo y uno no les dice que uno puede dañarse porque nuestras manos estarán llenas de sangre si mueren sin haber sido amonestados de que estaban mal. Y Elí no estorbó a sus hijos. Si usted sabe que uno de sus hijos o alguien de su familia está haciendo algo, por lo menos dígaselo. Si no obedece, ya no queda en su responsabilidad. Pero una manera de estar despiertos es amonestar, hablar, decirle, mira, estás en peligro. Te veo andando en un camino, dice una canción, que no tiene buen destino. Y quisiéramos evitarles el problema, que quisiéramos evitarles que sufrieran consecuencias graves. Entonces no dejemos de amonestar. Amonestar, dice la Biblia, de los ociosos, amonestar a los que andan de una forma desordenada, decirles que no están haciendo las cosas correctamente. Dice 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Porque no les amonestamos, porque no conocen a Dios, porque no les decimos, mira, Dios tiene un plan para ti y debes de cambiar tu forma de vida. Y la tercera forma de permanecer despiertos es cuidando nuestra conducta, nuestro testimonio. Dice 1 Corintios capítulo 16, verso 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hay tres cosas que nos pueden hacer dar un buen testimonio a la gente que nos rodea, a los campos en los cuales hemos sembrado una buena semilla. Primeramente dice, estad firmes en la fe. ¿Por qué a veces nuestros hijos se desvían? Porque no ven firmeza en nosotros. ¿Por qué nuestro matrimonio no funciona en el orden de Dios? Porque no ven que nosotros nos comportemos como verdaderos cristianos. Por eso dice ahí, en esta palabra, estad firmes en la fe. No claudique nunca en la fe. ¿Para qué? Para que en los que usted está sembrando una buena semilla, no venga el enemigo y gane ventaja en ellos. La segunda cosa dice, portaos varonilmente. Pórtense como los hombres, decía un predicador. Es decir, tengamos palabra, tenemos una buena conducta. La sabiduría se demuestra a través de la buena conducta que nosotros debemos tener. Pórtense varonilmente y también sean esforzados. Esfuércense. Y ese esfuerzo nos va a hacer estar despiertos, estar vigilando, estar velando, estar alerta de lo que puede suceder a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros negocios, en nuestras relaciones interpersonales. Así es que les animo a permanecer despiertos, porque recuerde que el título de mi mensaje hoy, y los hombres se durmieron. Mi pregunta es, ¿usted está durmiendo? Entonces yo le quiero decir una palabra. Esta palabra dice ahí,
Y esto conociendo, es Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Efesios capítulo 5, verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, despertémonos. No dejemos que el enemigo siembre mala semilla, siembre cizaña, siembre cosas tóxicas en su vida, cosas dañinas, sino que cuidemos esa semilla que estamos sembrando para que lleve buen fruto. ¿Quieres llevar un buen fruto en todo lo que hagas? Fíjate en la semilla que estás sembrando. Pero si sembraste buena semilla, cuida la semilla para que no venga el malo, el enemigo, y siembre cizaña en tu campo. A manera de conclusión, quiero decirles un texto que está en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 37. Marcos 13, 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Es decir, este mensaje no es para uno solo, es para todos. A lo que les digo a unos, les digo a todos, velad, dice, velad. Entonces, no nos durmamos en nuestros laureles, como dicen por ahí. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, amanece en un cóctel. No quisiéramos sufrir consecuencias en nuestra familia, y para no hacerlo, no necesitamos, más bien necesitamos estar despiertos. Que no nos agarren dormidos, sino que podamos estar velando. Así es de que esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. Si fue bendición para su vida, compártala con alguien más y no permita que su vida esté en aquel letargo durmiendo, sino que despiértese, avívese, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dios nos va a dar luz para poder rescatar aquello que el diablo ha tratado de robar. Dios les bendiga y nos vemos la próxima.